¿Qué tal? Bienvenido a este capítulo nuevo del Congreso, de este Congreso Tú eres tu medicina. Estamos con Jesús Casla. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, Cristina. Jesús, te presento un poquito. Jesús es investigador y consultor de descodificación biológica transgeneracional e hipnosis regresiva. Es también creador del método de descodificación biológica reparadora y de la hipnosis regresiva reparadora. También es fundador y presidente del DBR Institute Apps, que es una escuela básicamente de terapeutas y especialistas en esta disciplina precisamente. Y también es autor de diferentes libros como Descodificación biotransgeneracional, El ciclo menstrual y sus síntomas, La memoria emocional de la vida uterina, Huellas emocionales de la infancia o Belleza emocional. ¿Algo que añadir? ¿Te gustaría decir algo más? Bueno, ya que has hablado de los libros, está previsto que a final de abril, primeros de mayo, salga un nuevo libro, que estoy ahora terminando. Se va a llamar El infinito es mi camino, regresiones a vidas pasadas. Con lo cual, pues ese está ya casi en la editorial. Lo demás, bueno, sí, cierto, es en estos últimos años, digamos que en los últimos 7, 8 años, yo soy español, yo soy de Madrid, pero vivo entre Italia y España. Y he desarrollado toda esta actividad como terapeuta, como escritor, como buscador, investigador, digamos, y como formador también en ambos países, en ambos idiomas. De hecho, el DBR Institute APS significa Asociación de Promoción Social. De hecho, el DBR Institute es italiano, es una institución italiana, pero con la que damos formación en italiano y en español. Pues tenemos alumnos desde Italia hasta hispanoparlantes de Australia y de Latinoamérica, ¿no? La descodificación biológica reparadora, o lo que yo en su momento denominé descodificación biológica reparadora, Cristina, es una metodología o una disciplina de desbloqueo emocional. Es un enfoque holístico, transversal y profundo de la persona, al servicio de su bienestar. Lógicamente vemos a la persona hoy como resultado de todo lo que ha observado, absorbido, heredado, vivido y experimentado. Y no podemos perder de vista todo lo que la persona trae a sus espaldas hoy para poder comprender de dónde viene y qué sentido puede tener eso que está viviendo. Por tanto, el síntoma actual es simplemente la manifestación de una situación contemporánea que está afrontando, viviendo, pero la clave para poder desbloquear o resolver eso está en el origen o en la semilla o en la raíz del problema. La descodificación biológica reparadora, Cristina, tiene 3 partes claramente diferenciadas. La primera, la descodificación biológica en sí o lectura emocional del síntoma, en el entendido de que nada es casual en la vida, que todo es resultado de algo que has vivido o estás viviendo. Y el síntoma habla. Y el síntoma habla de una forma absolutamente desnuda y objetiva. Y pone de manifiesto a qué estás expuesta o a qué has estado expuesta a algo traumático y que no has podido o no has sabido afrontar del mejor modo o resolver cuando tuvo lugar. Y eso se expresa en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud. Tu inconsciente, tu memoria profunda, arcaica, biológica, animal, esa parte que tenemos cada uno, que no controlamos ni conocemos de nosotros mismos y que tiene como ley fundamental garantizar nuestra supervivencia, siempre que nos exponemos a algo que es traumático o siempre que nos exponemos a algo similar a lo que ya nos ha hecho sufrir en el pasado, reacciona y lo expresa de la forma que sea en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra salud. La descodificación biológica o lectura emocional del síntoma, como vengo diciendo, Cristina, nos permite, en función de cómo, cuándo y dónde, en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud, se está expresando tu inconsciente, identificar y comprender qué trauma o traumas, conflicto o conflictos emocionales no resueltos, cargas sobre tus espaldas.
Con lo cual, la descodificación biológica o lectura emocional del síntoma nos da una interpretación certera, una comprensión certera de a qué estás expuesta tú hoy, cualquier persona, porque el síntoma habla. Pero recordando lo que dijo en su momento el doctor Freud cuando hablaba del trauma en dos fases, él hablaba de que el trauma en realidad llega en dos pasos o en dos fases. La primera vez, cuando enfrentas el primer golpe o el primer trauma y simplemente lo enfrentas, lo sufres y, si no lo resuelves, se instala en tu inconsciente como una herida emocional pendiente. Ahí no surge el síntoma. Simplemente se programa en ti, conflicto programante, queda instalada esa herida pendiente, inadecuadamente afrontada. El síntoma surgirá cuando quizás después, un año o 14 años después o 2 semanas después, da igual cuándo, tú te vuelvas a enfrentar a algo similar. Y cuando te vuelvas a enfrentar a algo similar, si ese nuevo escenario traumático es intenso y duradero, ahí ya sí se activa la memoria de aquel primer trauma que afrontaste y no resolviste, y con esta segunda activación ya sí llega el síntoma. Explico esto para llegar a la segunda parte de lo que es la descodificación biológica reparadora. Así como la descodificación biológica, retomando lo que decía hace apenas unos minutos, nos habla de forma absolutamente pura y objetiva de a qué estás expuesta o qué estás enfrentando y sufriendo tú hoy, sabemos muy bien que el conflicto programante o raíz de eso que estás enfrentando tú hoy, de eso que se está somatizando en tu vida hoy, está en algún trauma precedente antes de que existiera ese síntoma que tú sufres hoy. Esto es tanto como distinguir entre conflicto desencadenante o conflicto programante. Conflicto programante, vuelvo a decir, cuando mencionaba al doctor Freud hace apenas unos minutos, es el origen, es el primer golpe o el primer trauma que, referido a algo, tú, en unas circunstancias X de tu vida, un día has enfrentado y no resuelto. Y eso se ha instalado en tu inconsciente. Una vez que lo tienes instalado ahí, se convierte en conflicto programante porque cada vez que después, 1 o 14 veces, te expongas a algo similar, pues 1 o 14 veces tu inconsciente activará la memoria de aquel primer conflicto, el conflicto programante. Pero claro, las 14 veces posteriores no serán conflictos programantes, serán conflictos desencadenantes, meras activaciones posteriores de aquello que ocurrió una vez y no quedó resuelto. En esa búsqueda de acceder a los sustratos profundos del inconsciente de la persona, a la búsqueda de acceder al conflicto programante o a la raíz de eso que le está ocurriendo a la persona, es donde llegamos a la segunda parte de lo que es la descodificación biológica, lo que yo llamo el genosociograma, que podríamos también denominar estudio transgeneracional, que a su vez tiene 3 escenarios de observación. Básicamente infancia, memoria uterina y memoria transgeneracional, o las peripecias que haya podido ocurrir en el clan de cada uno en las 3 generaciones precedentes. Habitualmente es ahí donde vamos a encontrar siempre el conflicto programante o la raíz profunda de eso que te está ocurriendo hoy, que le puede estar ocurriendo hoy a cualquier persona. Una vez que hacemos ese enlace o establecemos esa correlación entre lo que a ti te está ocurriendo hoy, lo que tú estás enfrentando hoy, con los matices emocionales que ahí se puedan estar dando cita, según lo que expresa el síntoma, retrocedemos en el tiempo a la observación de esas circunstancias de la persona, infancia, vida uterina, memoria transgeneracional, a la búsqueda de cuándo han podido darse situaciones similares. Cuando la persona ha podido exponerse o enfrentarse a situaciones emocionalmente similares, ya sean vividas por ella misma, por la propia persona, en la infancia o en su estancia uterina, o ya sea que las haya enfrentado su madre cuando estaba en el útero y fue transmitido por la unión simbiótica de la madre al feto,
o ya sean circunstancias que hayan podido vivir otros miembros de su familia en las 3 generaciones precedentes. Y a través de la sincronía transgeneracional, que eso se realiza en el estudio transgeneracional Cristina, podemos acceder a saber con quién o quiénes tiene vínculos transgeneracionales la persona, cuáles sean estos vínculos, cómo sean estos vínculos y, por tanto, de qué forma las circunstancias de vida o los traumas que haya podido vivir y no resolver entonces aquel o aquellos antepasados pueden estar activándose o pueden estar somatizándose hoy en la vida de la persona. No perdamos de vista que todos, al fin y al cabo, como decíamos al inicio, Cristina, somos resultado de todo lo que llevamos a las espaldas. No perdamos de vista, y aquí retomo palabras del gran filósofo Martin Heidegger, el ser humano, o al menos yo lo veo así, es una unidad plena de sentido y trascendencia. El ser humano no es únicamente esa personita que un día nace y un día acaba en el cementerio y se acabó ya. El ser humano o cada individuo llega a un colectivo, vamos a decir, solidario, ético y afectivo, que es la familia, el clan familiar, que ya existía antes y que quedará o le seguirá después de que la persona desaparezca. Con lo cual nos determina lo que se ha vivido antes de nosotros en ese entorno afectivo y solidario que es la familia, y cualquier cosa que nosotros hagamos, nos guste o no, seamos conscientes o no, dejará huella también en cómo sea la vida y las circunstancias de los que se incorporen después. Ahí está la trascendencia. Al fin y al cabo, todos somos miembros de un clan familiar, que duda cabe, ¿no? Y lo que ahí se haya vivido está en el inconsciente familiar, del que todos somos partícipes, desde el mismo momento en el que llegamos al útero materno. Y no es una cosa que a ti se te ofrezca si lo quieres aceptar o no. Eso te integras en el inconsciente familiar, en el clan, en la novela o en la historia familiar, en el mismo momento en el que llegas al útero materno. Y formas parte ya de eso. Por mucho que luego puedas estar en desacuerdo, por mucho que después, 25 años después, seas la oveja negra del clan que ve la vida de otra manera e incluso, bueno, pues no comulgas con tantas y tantas cosas, pero eres miembro del clan. Y lo que se ha vivido previamente está insertado en ti. Y desde luego, en función de la sincronía transgeneracional que la persona pueda tener con otro u otros miembros de la familia de esas 3 generaciones precedentes, es decir, bisabuelos, abuelos y padres, las circunstancias que esas otras personas o alguna de esas otras personas con las que tenga vínculos puedan haber vivido y no resuelto, esas se te habrá responsabilizado a ti a través del inconsciente familiar de que tú en tu vida las resuelvas. Quiere esto decir que, aunque tú no sepas ni tan siquiera, Cristina, cómo se llamaba el bisabuelo o las circunstancias de vida de la bisabuela o de la abuela, etcétera, etcétera, tú has recibido ese mandato, esa lealtad y esa herencia. Con uno de ellos, con el que sea, o con varios de ellos. Habiendo recibido ese vínculo, ese contrato incluso si quieres, o esa herencia, cada vez que tú, plenamente inconsciente de todo esto, cada vez que tú en tu vida te enfrentes o te expongas a situaciones similares a aquellas donde él o ellos enfrentaron traumas que no resolvieron, el inconsciente familiar activará en ti la memoria de aquellos traumas. Evidentemente tú hoy no comprendes o no estableces la conexión entre lo que a ti te está pasando y lo que quizá a él o a ella le pasó hace 20 años, hace 70 años o cuando quiera que haya sido. Pero allí está el conflicto programante. Claro, bajo el enfoque de lo que es la descodificación biológica reparadora de la que estamos hablando, el trabajo pretende ser transversal, profundo e ir a la raíz, porque el objetivo no es otro que sea eficaz y resolutivo. Claro, si te quedas en la mera observación del conflicto desencadenante de lo que está ocurriendo hoy, no estás llegando a la raíz. Y si la raíz queda intacta, tarde o temprano puede volver a brotar. Es ahí donde llegamos, Cristina,
a la tercera parte de lo que es la descodificación biológica reparadora, que es la hipnosis regresiva, a la que yo he llamado también hipnosis regresiva reparadora en la metodología que nosotros hacemos, precisamente para que la persona, una vez que ha establecido esa conexión o esa comprensión entre lo que está somatizando hoy, lo que está poniendo en evidencia su síntoma, el tipo de conflictos o traumas a los que está enfrentándose hoy, y dónde está el conflicto programante o la raíz de eso, infancia, útero, memoria transgeneracional, utilizamos la hipnosis regresiva para que la persona pueda hacer ese viaje profundo, la profundidad a su inconsciente, a la búsqueda de no solo tomar conciencia, es decir, identificar y comprender las circunstancias que le están condicionando o limitando, sino también acceder o además acceder al desbloqueo emocional. Para eso sirve precisamente la hipnosis al servicio de la descodificación biológica reparadora, como instrumento de desbloqueo, para que la persona pueda, vamos a poner un ejemplo cualquiera, vamos a suponer, si me permites, un ejemplo creo que incluso bastante didáctico. Vamos a suponer, porque eso además es bastante más común de lo que la gente piensa. Supongamos que tenemos hoy una persona que durante las 12 primeras semanas de su vida uterina estuvo acompañada en el útero. Pero en la semana 12, quien estaba a su lado murió. Esa persona, el gemelo superviviente, digamos, tiene hoy, no sé, 25 años. Lógicamente no tiene memoria consciente de esto. Probablemente su madre tampoco lo sepa, porque su madre en la semana número 12 tuvo un pequeño sangrado, preocupada fue al doctor y allí le dijeron, bueno, se siente todavía el corazón, vuelva usted a casa, esté tranquila, guarde reposo y adelante. Y 7 meses después nació alguien que es la persona de la que estamos hablando y bueno, pues nadie atribuyó la importancia que realmente tenía aquel sangrado. Y aquel sangrado probablemente era la eliminación total o parcial de ese gemelo. Pero claro, lo interesante es que el gemelo superviviente, que hoy tiene 25 años, vuelvo a repetir, vivió en primera fila, solo y sin recursos ni experiencias, un hecho dramático. Ese feto, en aquel momento, de pronto sintió el silencio tormentoso, la soledad, el silencio, el pánico. Pánico porque nunca hasta ese momento había estado solo. Nunca hasta ese momento había dejado de sentir el latido del corazón y el movimiento de quien estaba a su lado, de su hermano. Entra en pánico. Y normalmente el gemelo superviviente suele describir después determinadas actitudes en la vida que ponen de manifiesto que eso que vivió allí sigue todavía plenamente impreso y vigente en su memoria emocional. Personas que después tienen una clarísima tendencia a la culpa, a la soledad, a la tristeza. ¿Por qué? Porque el feto superviviente interpretó en aquel entonces que ese compañero que un día estuvo y se fue, no sabe si esa marcha es definitiva o algún día volverá. Y está en la eterna espera de que ese primer compañero que un día tuvo pueda volver a su vida, porque nunca nadie le ha explicado, lógicamente, si va a regresar o no. Por esa eterna espera del posible reencuentro que un día pueda ocurrir o no con aquel primer compañero, son personas que después tienden a la soledad, es decir, tienden a evitar comprometerse con alguien, hablo sobre todo vida de pareja, porque no pueden permitirse estar comprometidos con alguien si mañana entra por la puerta ese al que están esperando. Con lo cual hay una clara tendencia a la soledad y también a la tristeza, incluso a la culpa, porque son personas que inconscientemente, vuelvo a repetir, se preguntan por qué yo estoy aquí y mi hermano no. ¿Por qué yo merezco estar aquí y él no? Bien, por eso digo que en un análisis holístico, profundo, transversal, Cristina, entre lo que
se observa o se expresa o se manifiesta en la vida, la vida o la salud de la persona hoy. Y donde pueda estar el origen, tiene todo el sentido que esa persona hoy, por mucho que tenga 25 años, pero aunque tenga 25 años, eso está impreso en su inconsciente tan fresco como ocurrió hace 25 años, que esa persona pueda retroceder en el tiempo, hacer una regresión, volver al útero materno, a revivir aquello y hacer hoy en la regresión algo distinto. Algo distinto que puede ser honrar, bendecir, liberar y liberarse de su hermano. Porque hasta ahora eso no ha ocurrido. Y porque hasta ahora la persona ha vivido en automático durante 25 años, pero aquel lastre sigue presente, condicionando determinados aspectos y actitudes como las que hemos mencionado de su vida. Por tanto, la hipnosis permite, cuando decimos que es un trabajo de desbloqueo emocional, es porque está fuera del marco racional. El marco racional o mental es la toma de conciencia, que yo pueda comprender, por poner un ejemplo muy sencillo, Cristina, pues qué tipo de circunstancias emocionales están detrás de mis problemas estomacales crónicos, por ejemplo. Algo que se viene repitiendo y yo puedo hacer la descodificación biológica y puedo llegar a identificar, bueno, qué matices emocionales, qué tipo de situaciones o conflictos de los que vengo viviendo están alimentando ese problema que yo manifiesto. Esa es la toma de conciencia. Entonces yo ya puedo poner en el punto de mira, esas son las circunstancias que están alimentando, sosteniendo y provocando mis problemas digestivos o estomacales. Tomo conciencia, pero eso está todavía en el plano racional intelectual. No es ahí donde tenemos que trabajar, o no solo ahí. El siguiente paso es el del desbloqueo. Si el trauma no resuelto, el trauma vivido, afrontado, sufrido y no resuelto, como decíamos antes, está instalado en mi inconsciente, tendremos que ir allí. ¿Por qué la toma de conciencia, en mi opinión, no es suficiente? Volviendo al mismo ejemplo que estaba manifestando ahora Cristina. Vamos a suponer que tenemos una persona que digamos, reúne un poco ese tipo de actitudes que yo describía del gemelo superviviente. Una persona que pues, ha escuchado una conferencia o ha leído un libro o algún artículo y dice, caramba, esto me ocurre a mí. Esto me ocurre a mí. Agarra, pregunta a su mamá y le dice, oye, mamá, ¿tú recuerdas si tuviste algún sangrado o tuviste que guardar reposo? Pues sí, es cierto, en tu embarazo yo tuve un sangrado, efectivamente, tienes razón. Bueno, con lo cual, bueno, parece que hay más o menos indicios serios de que efectivamente es un gemelo superviviente y que alguien murió a su lado en las primeras semanas de la gestación. Bueno, por mucho que esa persona, ese hombre o esa mujer de 25 años, se lea muchos libros o muchos artículos o vea muchas conferencias donde se habla de esto, no por eso va a desaparecer el problema, esa tendencia a la soledad, tristeza, sentido de culpa, etc. Porque está trabajando en el plano racional y el problema está instalado un poco más abajo, está en su inconsciente. Por tanto, la persona, con la hipnosis, cualquiera que sea la técnica, si es a la infancia, si es al útero, si es a la memoria transgeneracional, da igual, la persona se mete en la piel del niño que fue, del feto que fue, y vuelve a revivir y sentir como sintió. Para, acto seguido, poder volver a revivir, afrontar o gestionar aquello, pero sí ya con el nivel de conciencia que tiene hoy y con las capacidades, recursos o experiencias que tiene hoy y que quizás o no tenía en aquel momento o no empleó en aquel momento. Esto es lo que permite ofrecer al inconsciente hoy una versión distinta de aquello que un día ocurrió. Y que esta versión distinta, ofrecida e instalada en su inconsciente hoy, sea el nuevo referente que su inconsciente tenga hoy, de hoy en adelante, en cuenta, cada vez que la persona vuelva a enfrentarse o a exponerse a algo que guarde similitud con aquel antiguo trauma. Por tanto, como digo, la descodificación biológica reparadora, Cristina, tiene esos tres pasos fundamentales. La descodificación biológica o lectura emocional de lo que se está expresando a través del síntoma o problema que presenta la persona, el genosociograma a la búsqueda
de la raíz o semilla, raíz profunda de eso que está ocurriendo hoy, o eso que está expresando el síntoma, y la hipnosis regresiva como vehículo o instrumento para que la persona pueda desbloquear, pueda desactivar, pueda resignificar aquello. Y hacemos regresiones según sea el problema o según donde se identifique que está el origen del problema que tenga la persona, hacemos regresiones ya sea a la infancia, a la memoria uterina, a la memoria transgeneracional y a veces también a vidas pasadas. Y explico muy breve esto de las vidas pasadas porque, bueno, se sale un poco del discurso que vengo diciendo ahora, pero es una cuestión más técnica que otra cosa, al menos bajo nuestro enfoque. Evidentemente, al margen ya de que el paciente o cliente o el terapeuta crea o no en las vidas pasadas o en las reencarnaciones, que eso ya es otro tema, pero digo, no es tanto, porque sobre eso sí podemos tener la certeza, es que aun cuando una persona haga una regresión a una vida pasada, Cristina, si yo tengo una persona o paciente y está haciendo una regresión a una vida pasada, o estamos haciendo una regresión a una vida pasada, y esa persona me empieza a describir que es un soldado francés del ejército de Napoleón luchando en Rusia a principios del siglo XIX. Bueno, está bien, está bien. Que verdaderamente haya sido ese soldado en aquella época, no lo sé ni me interesa tanto. A mí lo que me interesa es que eso que está saliendo por la boca de ese soldado, lo que quiera que esté viviendo, expresando, etcétera, eso está saliendo por la boca o procede del inconsciente de mi paciente, de mi cliente. Eso está en su inconsciente. Y por tanto, eso tiene ya un sentido y un valor terapéutico para lo que le esté ocurriendo a mi cliente hoy. Por eso digo, muchas veces utilizamos las regresiones a vidas pasadas cuando, por ejemplo, permite trabajar asuntos sumamente delicados con una exposición menor que si lo haces a tu propia vida. Por ejemplo, vamos a imaginar que es el caso de una mujer adulta que fue abusada sexualmente, pues, no sé, por el abuelo, el hermano, el tío, quien quiera que fuera. Bueno, hacer una regresión directamente a esas circunstancias puede ser en algunos casos muy delicado, ¿no? O digamos que hay una cierta exposición emocional, una fuerte exposición emocional y puede ser bastante delicado. En cambio, trabajar eso mismo de otra forma o en otra dimensión, como puede ser una regresión a vidas pasadas, sirve lo mismo, pero el grado de exposición ya no es el mismo, porque la persona es como si lo estuviera viviendo indirectamente a través de otro personaje. Tiene el sentido, por tanto, de, entre comillas, ahorrar a la persona esa exposición que indudablemente pues puede ser un cierto desgaste emocional, ¿no? El volver a percibir y vivir, como se dice, a piel determinadas situaciones tan delicadas que haya podido vivir. Pero ¿cómo se elige, digamos, si vamos a vidas pasadas o vamos a la infancia? ¿O es porque ya intuimos que el problema pasó en un determinado momento? ¿O como estás diciendo, es indiferente y quizá lo podemos exponer menos a la persona si nos vamos a vidas pasadas y lo entienden esa clave aunque no sea así? ¿Cómo se dirige esto? La experiencia mía propia personal y también la de todos los diplomados que yo he formado en estos años, realmente las regresiones a vidas pasadas nosotros las hacemos, en mi caso yo creo que será como el 5% de las regresiones que hago. Es decir, la inmensa mayoría de las regresiones que se hacen son a la infancia y en segundo orden al útero y en tercer orden a la memoria transgeneracional. Pero no es que tú elijas o el terapeuta elija dónde. Es que el estudio transgeneracional o el genosociograma te lo dice. El que hemos hecho previamente. Claro,
Claro, en ese primer encuentro que nosotros tenemos, donde hacemos, como decía antes, la descodificación biológica y el genosociograma, es decir, conflicto desencadenante actual y conflicto programante raíz del problema, es que el conflicto, donde quiera que aparezca el conflicto programante, es ahí donde hacemos la regresión. Por volver al ejemplo que yo estaba explicando antes, Cristina, si estamos hablando de un caso donde parece que todas las piezas encajan e indican que tú eres una gemela superviviente, porque hay indicios manifiestos de que parece ser que alguien murió a tu lado en la semana número 12 de tu gestación, bueno, pues en ese caso está claro que la regresión va a ser al útero. Está claro. En otras circunstancias, en otra problemática, pero siempre te lo va a decir la situación, no es que tú lo elijas o tú lo propongas, es que es ahí donde está el conflicto programante. Por eso el genosociograma tiene esos 3 escenarios de observación. Infancia, útero y memoria transgeneracional. Vamos a suponer que esa misma paciente de la que yo venía hablando antes, que tiene 25 años, vamos a suponer que se trata de una paciente que tiene endometriosis, que quiere quedar embarazada y no lo consigue. Y hacemos el estudio transgeneracional y vemos que ella es yaciente, y si quieres ahora explico un poco esto de yaciente de su abuela materna, que mira por dónde murió pariendo. Bien, ¿qué es ser yaciente? Ser yaciente de alguien en tu clan familiar es tener un vínculo por fecha de muerte con alguien que murió antes de tu concepción. El yaciente no solo ha recibido el encargo, a través del inconsciente familiar, de resolver los traumas que haya podido dejar pendientes el otro. No solo eso, que ya puede ser muy condicionante, lógicamente, sino que además está viviendo su vida y la del otro a la vez. Porque este vínculo, como tiene que ver con una persona que murió antes de la concepción, este vínculo se te atribuye o se te asigna en el canal de parto cuando tú estás naciendo. Lo cual quiere decir que cuando tú todavía no has dado un solo paso en tu vida, con la identidad que tienes hoy, como quiera que te llames, cuando todavía no has desarrollado ni tan siquiera por un minuto tu vida fuera del cuerpo de tu madre, ya se te asigna en el canal de parto ese vínculo con la otra persona. Lo cual quiere decir que ya sales al mundo fuera del cuerpo de tu madre con esa dualidad. La tuya, la que vas a desarrollar a partir de ese momento con el nombre, rol, etcétera, que a ti se te asigne en la familia, y esa otra que te ha sido asignada por el inconsciente familiar en el canal de parto. Por eso la persona que es yaciente está viviendo 2 vidas, la suya, de la que es plenamente consciente, y la otra de la que no es consciente. Y si tú estás viviendo tu vida y a la vez la vida de tu abuela que murió pariendo, algo va a hacer el inconsciente para ahorrarte el riesgo de poder sufrir o que te pase lo mismo que a ella. Y luego el inconsciente, te guste o no, para protegerte, te guste o no, puede poner ahí esa barrera biológica llamada endometriosis que te causará sufrimiento porque quieres ser madre y no puedes, pero tiene el sentido de evitarte morir, entre comillas, por segunda vez pariendo, de parto. Claro, esto no quiere decir ni muchísimo menos que la endometriosis siempre sea por un conflicto similar a este, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Entiendo? No, bueno, es un caso, he elegido un ejemplo. Sí. Entonces, mira, te podría poner otro ejemplo también si quieres, no necesariamente transgeneracional, o por lo menos no de las generaciones pasadas. La endometriosis puede tener también, o puede ser resultado también, de que la niña, hoy adulta, es decir, hoy hay una señora con endometriosis, pero a lo mejor de niña vio y sufrió con amargura cómo sistemáticamente, pues por ejemplo, su padre maltrataba a su madre. Y su madre nunca tuvo el coraje de separarse por el bien de los hijos. Bueno, de una forma muy sutil, la niña interpretó
o la niña entendió que si su madre no hubiera tenido hijos, probablemente no hubiera sufrido tanto porque a la primera se había salido por la puerta y no había vuelto jamás. Y sin embargo, teniendo hijos, estuvo allí atada a ese escenario, recibiendo maltrato del tipo que fuera sistemáticamente. Está escrito en el inconsciente de esa persona, de aquello que vivió en la infancia, está escrito en su inconsciente que, pues a lo mejor bajo ciertas circunstancias, tener hijos puede ser un hándicap. Con esa interpretación o con esa sentencia taxativa escrita en tu inconsciente, pues tu inconsciente puede reaccionar y lograr poner algún tipo de barrera para que te veas exenta de poder enfrentar eso mismo. Y puede ser una endometriosis o puede ser, no sé, amenorrea, que ovulas cada 90 días y, bueno, puedes quedar embarazada, pero indudablemente el porcentaje de posibilidades será muy inferior al de una mujer que ovula todos los meses, etcétera, etcétera. Claro, ese es el enfoque profundo que hacemos y, como te decía, los matices emocionales, los mimbres emocionales que está describiendo el síntoma o problema que presenta la persona hoy, es lo que sirve como hilo conductor para tirar o echar atrás, viajar atrás en el tiempo a la búsqueda de cuando la persona ha podido estar enfrentada o haya podido vivir o haya podido incluso heredar, si hablamos ya de la memoria transgeneracional, matices similares. Ahí estará el conflicto programante. Y por tanto luego la regresión se hará a un momento, a otro, a una circunstancia u otra de su vida. ¿Sería siempre la hipnosis? ¿Siempre sería, por ejemplo, en este último caso que has explicado de, bueno, lo que le ocurrió fue en la infancia y de alguna manera con algún trabajo más consciente puede rescatar ese recuerdo y puede hacer un trabajo? ¿Sería necesario, sería aconsejable también hacer la hipnosis? La hipnosis no es la única herramienta. No, yo en ningún momento he dicho ni diré que sea el único instrumento. Es el que nosotros utilizamos en descodificación biológica reparadora. ¿Habrá otras formas de hacer este mismo trabajo? No lo dudo. Pero cuando yo, digamos que introduje como herramienta de desbloqueo la hipnosis regresiva en esta forma o en esta disciplina que hemos desarrollado, lo hice después de un tiempo más o menos largo de experiencias y al menos yo llegué a la conclusión de que era la herramienta más intensa, que permite un trabajo más intenso y por tanto acortar el recorrido. Es decir, con una o dos regresiones donde la persona verdaderamente llegue a hacer un trabajo intenso, eso permite condensar mucho el trabajo, que sea muy catártico y por tanto acortar el proceso. O al menos ese ha sido siempre mi objetivo y recibo constatación de esto a diario, con lo cual, pero no por ello digo que habrá otras formas de hacerlo, simplemente es la que nosotros empleamos. Claro, yo me preguntaba si en alguna situación podéis decidir que en este caso no hace falta la hipnosis o siempre va bien porque se trabaja a un nivel más profundo, que siempre queda algo por hacer, digamos. Yo creo que casi sin excepción utilizamos la hipnosis como parte última de desbloqueo. Hay veces donde, claro, esto habría que tenerlo, hablo siempre bajo mi óptica, Cristina. Sí. Estar en posesión de la verdad, pero bueno, pues al fin y al cabo son muchos años y por lo menos me amparo al menos en mi experiencia y creo que está reflejado ahí en muchos de los libros que he escrito, etc. Una cosa es que tú tomes conciencia, que identifiques y comprendas adecuadamente, es decir, en lo cierto, dónde puede estar el origen de tu problema. Y eso indudablemente te va a poder permitir hacer ciertas variaciones o correcciones conductuales. Y probablemente eso pues ya no te vas a exponer al fuego. Y eso va a ser positivo para ti.
Bien, está claro que mientras seas lo suficientemente atenta y observadora de ti misma para no volver a ponerte en riesgo, pues bueno, probablemente vas a salir exitosa, con éxito de ahí. Pero claro, puede haber veces donde uno no está lo suficientemente atento o observador de esas circunstancias y vuelves a tropezar con la misma piedra. Claro, es ahí a donde yo he pretendido y pretendo siempre ir. En el momento en el que tú haces un trabajo más profundo, donde verdaderamente desbloqueas o desatas los nudos que pueden estar ahí en tu inconsciente, a ti ya no te tiene tanto que preocupar el estar atenta o no. Vamos a poner un ejemplo al respecto. Vamos a suponer, en la línea de esto que estaba explicando ahora, vamos a suponer que tenemos hoy, por seguir con ese mismo ejemplo, una señora de 25 años cuyo problema, o al menos el que la trae a la consulta, es que mira por dónde con todas sus parejas más o menos se repite el mismo patrón. Todos son ausentes, todos la engañan, todos la dejan, etcétera, etcétera. Bien, lo cual no es un síntoma físico, pero desde luego sí es una circunstancia que te puede hacer bastante pesada la vida, ¿no? Y haciendo la observación del genosociograma, vemos que ella tuvo un padre ausente emocional. Su padre sí estaba, su padre la amaba con locura y habría dado la vida por ella, pero el padre no era el clásico padre que luego pues jugara con ella o le dedicara tiempo o tiempo de calidad. No, papá llegaba a las 8 de la tarde, cansado, preocupado por el trabajo y se sentaba en el sofá a leer el periódico o a ver el fútbol o lo que fuera o a hablar con mamá o lo que sea. Y en aquel entonces, aquella niña de 4 años, de 5 años, de 6 años, trataba de ser vista por papá, trataba de que él jugara con ella, hiciera los deberes con ella, etcétera, etcétera, pero carente de la experiencia que le hubiera servido a esa niña, con 4 o 6 años, no la tenía lógicamente, esa niña probablemente ya saboreó la amargura de la soledad, distancia, frialdad, ausencia del primer hombre de su vida, el padre. Esa amarga experiencia, con esa amarga experiencia, normalmente esa hija o ese tipo de mujeres que han tenido ese pasado de un padre ausente emocional, tienden a adoptar una actitud de desvalorización con sus hombres, parejas, novios, maridos, lo que sea. En el sentido de que son ellas las que se entregan, sacrifican, supeditan y adaptan a él para que esa historia común funcione. E incluso cuando eso ya no funciona, siguen ahí todavía pensando que eso tiene arreglo. Y a veces se dan cuenta 3 años después de que eso no tiene arreglo. Con lo cual, pero claro, han estado ahí 3 años sufriendo o por lo menos viviendo la frustración y quién sabe si incluso además la traición o el maltrato del compañero y ahí han estado. Porque realmente lo que hay en el inconsciente de esa mujer es el miedo pavoroso a volver a saborear la amargura de aquella frialdad, distancia, ausencia que ya conocieron de niñas. Bien, evidentemente, si una mujer puede llegar a establecer esta conexión, esta comprensión de dónde procede el problema que tiene hoy con sus hombres, de dónde viene eso, bueno, le puede ayudar, pues, bueno, le puede ayudar en cómo elegir a sus parejas, pero dudo mucho que eso se sostenga en el tiempo, porque al final el agua acaba siempre yendo por donde tiene que ir, por mucho que pretendamos. En cambio, en una circunstancia como esta, fíjate que la resolución, hablando ya en términos de desbloqueo, hablando ya en términos de hacer una regresión, el problema no lo tienes con las 2, 3 o 5 parejas que te han engañado o te han maltratado. Ese es un problema, pero no está ahí la raíz del problema. La raíz del problema está en esa actitud de desvalorización que tú adoptas, aunque sea sin darte cuenta. Y eso se gestó bastante antes. Porque está todavía dentro de ti la niña interior que nunca se sintió la princesa de la casa, o que al menos él no la hizo sentirse la princesa de la casa. Está todavía dentro de ti la niña interior que llora amargamente porque no se sentía ni vista, ni escuchada, ni considerada o reconocida. Entonces, ¿con quién hay que hacer las paces?
en tu interior es con aquel padre. Volver a meterte en la piel de la niña de 4, 6, 8 años, volver a estar en esa situación de frialdad, distancia, ausencia del padre, pero claro, volver allí y meterte en la piel de aquella niña con las capacidades, recursos y experiencias que tienes hoy y no tenías entonces. Y entonces vas a comprender que no es que tu padre no te quisiera o no te amara. No, 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 no. Tu padre estaría preocupado porque había rumores en la empresa de que iban a despedir gente. O tu padre estaba preocupado porque no llevaba el dinero para pagar la hipoteca de la casa o del coche o de lo que fuera. O tu padre estaba preocupado porque las cosas no iban bien con mamá. No lo sé. Miles de circunstancias que tú, desde tu desconocimiento y falta de experiencia, hiciste una interpretación particular. Pero claro, el tema es que 25 años después es aquella interpretación equivocada y particular que tú hiciste la que a ti te pesa. Claro, esto se puede desbloquear. Esto se desbloquea poniéndote tú en la regresión, en la piel de la niña que fuiste, pero con todo lo que ahora puedes comprender y en la regresión vas a mirar a tu padre de forma distinta y vas a comprender y te vas a desembarazar de ese lastre que hasta ahora te continúa. Es en esos términos en los que hablamos cuando hablamos de desbloqueo emocional y identificar dónde está el problema. Es decir, en un caso como este que acabo de describir, pues está claro que esa mujer ha podido tener múltiples sinsabores con sus parejas o exparejas de lo que a ella le haya ocurrido. Y no dudo que eso será amargo y traumático, no lo pongo en duda. Pero no es en esos sinsabores que ha tenido con ellos donde está el trabajo. El trabajo está antes. El trabajo no está en el primero, en el segundo o en el tercer novio que le engañó con otras o la maltrató. Eso es traumático, pero no está ahí el problema. Porque, entre otras cosas, porque si se trabaja en eso y se deja la raíz, y la raíz viene del padre ausente emocional, trabajarás en lo que tú has sufrido con tus exparejas. Pero la raíz queda intacta. Y si vuelve a haber otra pareja, corres el serio peligro de que se vuelva a repetir lo mismo, porque la raíz sigue intacta. Esto es como el efecto dominó, Cristina. Si pones todas las piezas del dominó en fila sobre la mesa, hombre, si empujas la última, cae la última. Pero si empujas la primera, quizá caigan todas. Entonces, en lugar de ponernos aquí a hacer 10 regresiones porque has tenido 10 novios... Por cada pareja. O por cada pareja, pues a lo mejor resulta que haciendo una regresión al primer hombre que fue el padre, pues quizá terminas antes. Y antes, cuando hablabas, me surgía la duda, no te he querido interrumpir, pero hablabas de los vínculos, ¿no? Cuando se busca en lo transgeneracional, de las sincronías transgeneracionales. ¿Esto qué es? Por ejemplo, entiendo que es el yacente, es una sincronía transgeneracional, por ejemplo. Bueno, mira, esto lo explico, lleva unos minutos, pero bueno, vamos a hacer el intento de sintetizarlo. El inconsciente familiar es la novela o la historia familiar, donde se aglutinan las experiencias de todos los miembros de la familia a lo largo de generaciones. El inconsciente familiar tiene como propósito sagrado garantizar la supervivencia del clan, del grupo, no del individuo, del grupo. Por tanto, cada vez que un miembro de la familia ha podido sufrir un trauma, el que quiera que sea, mientras el protagonista del trauma sigue vivo, es a él al que le pesa ese trauma pendiente. Pero cuando el protagonista del trauma muere, si eso sigue sin resolver, el inconsciente familiar buscará que otro u otros de esa misma generación o de las 3 sucesivas puedan resolver eso, porque todo trauma no resuelto es un lastre que pone en riesgo la sana estabilidad emocional del grupo. Bien, ese es el propósito sagrado del inconsciente familiar. El inconsciente familiar, en ese objetivo suyo de que el clan continúe y pueda haber una estabilidad emocional que no ponga en riesgo la supervivencia del grupo, solo se permite tener en cuenta lo que es previsible, no lo que es imprevisible. Lo que es previsible a mí me da la seguridad de poder suponer cómo se van a desarrollar las cosas. En cambio, lo que es imprevisible me da precisamente la incertidumbre de no saber cómo van a ocurrir las cosas.
El inconsciente familiar solo tiene en cuenta de cada uno de nosotros, Cristina, las tres únicas circunstancias que todos, y sin excepción, vivimos una vez y solo una vez, sin poder controlar, sin poder rechazar. Y estas son concepción, nacimiento, muerte. Cuando tú llegas al útero materno, concepción, ya eres miembro del clan familiar. Cuando tú naces, que es cuando el inconsciente familiar sabe que llegas al mundo fuera del cuerpo de la madre y sabe que quizás ahí, fuera del cuerpo de la madre, podrás llegar a enfrentar o vivir situaciones similares a las que otros antes de ti han vivido, es ahí al nacer donde a ti se te asigna una herencia, unos mandatos y unos encargos. Y a partir de ahí, cuando tú puedas enfrentar situaciones similares, se activará en ti la memoria de los traumas que otros hayan podido dejar pendientes. Y cuando tú mueres, de aquello que recibiste o de aquello que tú hayas vivido por ti misma que no hayas resuelto, también tú lo transmites. Esa es la herencia transgeneracional o la transmisión transgeneracional. Pero volviendo al discurso de que el inconsciente familiar es conservador y solo tiene en cuenta lo previsible. Está claro que si tiene en cuenta de cada uno de nosotros, como venimos diciendo, concepción, nacimiento, muerte, no podemos prever el tiempo que transcurre entre el segundo y el tercer paso, entre el nacimiento y la muerte. Una persona puede vivir 80 años y otra 23. No podemos prever eso. Pero sí podemos prever, en el 94% de los casos, el tiempo que más o menos transcurre entre el primer y el segundo paso, concepción y nacimiento. Cada día, en cada país, en cada hospital, en cada ciudad, desde los tiempos más remotos, cada niño o cada persona que nace ha estado más o menos, en el 94% de los casos, ha estado más o menos 9 meses en el útero materno. Para el inconsciente familiar no existe diciembre, junio, enero, no existe el jueves, martes, domingo, no existe el día 1, el día 14 de mes. Para el inconsciente familiar, o el único referente temporal que tiene en cuenta el inconsciente familiar, es ese plazo de tiempo que se repite casi siempre, equivalente a una vida uterina normal o promedio, más menos 9 meses. Más menos 9 meses. Te hago la explicación larga, pero no la puedo hacer más corta. Ya nos falta menos. Más menos 9 meses. Y es precisamente la eterna y sucesiva rotación de plazos de tiempo equivalentes a una vida uterina normal, es decir, 9 meses, lo que sirve al inconsciente familiar para establecer o asignar vínculos transgeneracionales entre dos o más personas pertenecientes a un mismo clan familiar. Vamos a suponer, con un ejemplo muy sencillo para quienes nos están escuchando, vamos a suponer que tenemos una persona nacida 15 de marzo. Cabe suponer que una persona nacida 15 de marzo debió ser concebida más o menos a mediados de junio del año anterior. A su vez, una persona nacida a mediados de junio cabe suponer que fue concebida a mediados de septiembre del año anterior. A su vez, una persona nacida a mediados de septiembre cabe suponer que fue concebida a mediados de diciembre del año anterior. A su vez, una persona nacida a mediados de diciembre cabe suponer que fue concebida a mediados de marzo del mismo año. Con lo cual, hay una conexión entre todos los miembros de ese clan, concebidos, nacidos o muertos, porque esa es la información que tiene en cuenta de cada uno, como hemos dicho, el inconsciente familiar, una conexión entre todos aquellos miembros de ese clan, concebidos, nacidos, muertos, en los meses de marzo, junio, septiembre, diciembre. Como no todos los embarazos, aun siendo de 9 meses, duran exactamente el mismo número de días, como todos muy bien sabemos, nosotros cuando hacemos el estudio transgeneracional abrimos un margen de 10 días hacia atrás y hacia adelante con respecto a la fecha de nacimiento. Pero en el caso de esta persona que estaba diciendo del ejemplo, 15 de marzo, hacia atrás hasta el 5 de marzo, hacia adelante hasta el 25 de marzo. Con lo cual esta persona tiene sincronía transgeneracional con todas aquellas otras personas de su clan que hayan sido concebidas, nacidas o hayan muerto del 5 al 25 de marzo, junio, septiembre, diciembre. ¿Qué es la sincronía transgeneracional? Para que se entienda así de una forma muy gráfica. El inconsciente es atemporal
Quiere decir que cuando yo llego al mundo fuera del cuerpo de mi madre, como explicaba hace unos minutos, en un momento que luego otros llamarán 15 de marzo, estoy coincidiendo ahí en ese preciso punto, en ese preciso momento con la memoria registrada en el inconsciente familiar del que formo parte, por concepción, por nacimiento, por muerte. Con estos miembros del clan tendré un vínculo distinto al resto. La vida, circunstancias y traumas de estos me pueden llegar a afectar. Dicho de otro modo, un ejemplo más gráfico, si quieres, más cinematográfico. Vamos a imaginar que tenemos una empresa donde hay 12 empleados y 3 turnos de trabajo. Hay 4 personas que trabajan en el turno de noche, hay 4 personas que trabajan en el turno de mañana y hay 4 personas que trabajan en el turno de tarde. Y mira por dónde tú, Cristina, tú eres una de esas personas que trabaja en el turno de tarde. ¿Sois 12 compañeros en la empresa? Sí. Tú eres una de ellas. ¿Tienes 11 compañeros en la empresa? Sí, claro que sí. Pero yo creo que después de 8 años trabajando tú en el turno de tarde con los mismos 3 compañeros, pues tendrás un vínculo distinto, más profundo, o por lo menos distinto, con estos 3 compañeros con los que compartes 8 horas todos los días y no con los otros a los que apenas ves cuando os juntáis para hacer la cena de Navidad y poco más. Bien, esto es lo mismo. Evidentemente, tienes ese vínculo familiar con todos, con todas las personas del clan, pero con algunos, con los que se da la sincronía transgeneracional, tienes además el vínculo transgeneracional. Y la vida o circunstancias de esas personas ya te pueden llegar a implicar a ti. Porque puede ser que el inconsciente familiar te haya atribuido algún vínculo de reparar, resolver o vivir la vida del otro. O que te esté solicitando a ti que tú resuelvas algo de lo que el otro dejó pendiente. Y en el momento en el que tienes algún tipo de vínculo de esta índole, sí se puede somatizar o sí se puede activar en ti la memoria de sus traumas, aunque tú no los conozcas para nada. Tú luego vas a vivir la frustración porque dirás, pero bueno, ¿y por qué a mí me ocurre esto? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo tengo otra hermana que tiene 2 años más que yo y tengo otra que tiene 4 años menos que yo, y mira, y solo yo tengo endometriosis, pero ¿por qué puede ser esto? Bueno, todo tiene un sentido, nada es casual en la vida. Hagamos el análisis de dónde puede estar el origen de esto que te ocurre. Con quién tengas los vínculos tú, cómo sean estos vínculos y ver qué es lo que vivió la otra persona y no resolvió. Porque puede estar en la clave de lo que a ti te ocurre. Y no les ocurre a tus hermanas, por ejemplo. Muchas gracias. Muy interesante todo. Dime, ¿ibas a decir algo? No, gracias a ti. Pensaba que ibas a decir algo. Y ya si te parece, para ir terminando, Jesús, te gustaría, a ver si puede ser, explicar un poquito en términos más sencillos, más de andar por casa, digamos, un poquito cómo puede una persona que tiene un síntoma que no sabe, bueno, desde luego pues podría hacer todo este trabajo, toda esta investigación, pero a un nivel como más que pueda empezar a aplicar ya a su manera para entender qué le sucede o una situación vital que se le repite o cómo puede ayudarse a sí misma. Yo, si quieres, me gustaría, como epílogo, síntesis de todo esto que he dicho ahora, que no deja de ser también epílogo o síntesis de mi forma de ver y concebir y vivir la terapia. Yo traigo aquí unas palabras de Søren Kierkegaard, que decía que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida hacia adelante. Bien. Y decía también Immanuel Kant que no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y decía Viktor Frankl que los otros pueden llegar a quitarte todo, menos la libertad de cómo tú reacciones. A la persona no hay que darle nada porque la persona lo tiene todo. Todos tenemos las capacidades, recursos necesarios para gestionar con solvencia nuestra vida. Bien es cierto que no siempre lo hacemos. Bien es cierto que a veces estamos tan perdidos y maniatados en nuestras creencias que
nos ha olvidado quiénes somos y de lo que somos capaces. Yo apelo a que cada uno descubra por qué es la auténtica realidad, aunque nos cueste verlo. Que cada uno ponga en el punto de mira las cosas de sí mismo, de sí misma, de las que se siente orgulloso. Porque incluso en el día más gris que puedas tener tú en el año, puedes traer a tu memoria los momentos de placer, los momentos de confianza en ti misma, de seguridad, de fuerza, de haberte sentido brillante, de haberte sentido bien contigo mismo o contigo misma. Y esa persona, por mucho que ahora estés atravesando momentos aciagos de tu vida, eso está en ti y nunca se ha ido ni se va a ir. La observación que uno pueda tener de sí mismo es la que determina cómo vivas el día. Estaremos todos más o menos de acuerdo, Cristina, que, mira, mañana puede amanecer el día más gris del año, un día plomizo, gris, lluvioso. Abres la ventana pero como tú tengas un motivo para tener un día feliz, lo vas a tener. Si tú, no sé, estás enamorada, vas a tener un día feliz, por mucho que el día sea gris. En cambio, puede amanecer el día más esplendoroso del año, la mañana más bella del año, y si tú tienes motivos para estar tristona, vas a tener un día ruinoso. Con lo cual, por eso, como decía Immanuel Kant, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Que no se nos olvide quiénes somos. Todos somos dueños, rectores de nuestra vida. Todos tenemos ese cúmulo de experiencias, de talentos, todos, sin duda. Por tanto, hay que tratar de escapar de... A veces es cierto que las creencias vienen de sentencias que se nos han dicho, sobre todo en la infancia. Y claro, cuando a uno le han dicho, sobre todo a lo mejor los padres, que son considerados semidioses por los hijos cuando somos pequeños, ¿no? Te han dicho una cosa 14 veces, llega un momento que te la crees, ¿no? Como cierta. Pero hay que escapar del laberinto de las creencias. Todos somos una maravilla irrepetible, todos. Está claro que no todos tenemos la capacidad para ser premio Nobel, probablemente, pero todos tenemos las capacidades, recursos para poder vivir y gestionar nuestra vida con solvencia. Sin duda. Muy bien, pues con esto, con estas palabras cerramos, si te parece, y muchas gracias. A ti, un abrazo.